Bueno, el Espíritu Santo tiene la misma esencia y carácter y atributos de los otros miembros de la deidad. Entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios 3, del 17 al 18. Porque precisamente ahorita con este ejemplo tan exacto que se daba en los diezmos y en las ofrendas de la multiplicación, Dios realmente por el poder del Espíritu Santo crece en nuestra vida, crece en nuestro carácter, sobrenaturalmente nos da unas nuevas expectativas de lo que es nuestra vida, ¿sí? Nos lleva hacia adelante, a veces hasta en las situaciones que vemos que es imposible, porque dice en Lucas 1:37 que nada hay imposible para Dios. Pero también dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. La acción del Espíritu Santo que tiene que traer libertad, que tiene que traer multiplicación, que tiene que traer entendimiento, sabiduría, potenciado al 1000%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a ser personas que nunca imaginamos ser. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Pregúntale a tu compañera o a tu compañero, ¿estás dispuesto a recibir lo nuevo que Dios tiene para ti? Entonces en 2 de Corintios 3, del 17 al 18 dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, o sea, Cristo y el Señor y el Espíritu Santo es uno mismo con el Padre. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando salía del tabernáculo y estaba la presencia de Dios, los israelitas le pedían que se cubriera el rostro porque era tanta la luz, era tanto aquello que no querían ni verlo, ¿sí? Entonces les decía, y él se ponía un velo. Por eso dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? La gracia que trajo Jesucristo. Y ahora vivimos en el poder del Espíritu Santo. Las enseñanzas nos dejó, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allá hay libertad. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. ¿Qué piensas que reflejas? ¿Amargura, dolor? ¿Qué reflejas? ¿Inseguridad? ¿Resentimiento? ¿O estás consciente que reflejas la gloria del Señor? Es muy grande. Dile a tu compañero, Cristo cambia tu vida. Lo saqué a ese cambio de vida que el Señor nos da cada día. Y como gracias es muy importante a la acción del Espíritu en nosotros. Somos nosotros que son como imposibles, solamente Él los puede dar. Acción de su Espíritu en nosotros para que cada vez nos parezcamos a ¿quién? A Cristo. Tenemos expectativas de tantas cosas. Ahora con los lugares de México que quizás sean inundados, la gente tiene expectativa global, pero nosotros los hijos de Dios, ¿qué tenemos que tener expectativas de qué? Que la acción del Espíritu. Y a veces dices, pero si ya lo oí ayer, antier, todos esos días, pero ¿por qué Dios? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tal si estuvieras oyendo puras canciones de antier? ¿Me pasó esto? Pues no avanzas. Por eso el Señor Jesús dando la palabra de Dios. Y algo que me encantó ahorita en la alabanza, unas áreas a todos nos falta. Pero ¿saben qué? Mientras estemos en esta tierra, Dios siempre, las áreas en las que somos débiles nos hacen ¿qué? Que estemos rendidos más a Él. La acción del Espíritu Santo nos cambia porque somos fieles a ¿quién? A Dios. Por eso. Porque realmente estamos de pie y estamos siendo transformados por los méritos ¿de quién? De Jesucristo. No son nuestros propios méritos ni nuestras buenas obras. Aunque estamos llamados
a realizar las buenas obras que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? El propósito y el plan. Así que si tú traes situaciones esta mañana, no te cómo sacarte adelante. Que tu fe no falte. Que la acción del Espíritu Santo traiga mansedumbre para no estar apoyados en nuestros propios méritos, sino en los del Espíritu Santo nos transforme. En Hechos 5, del 3 al 4, en la TLA, dice, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros sino a Dios. ¿Y por qué le estaba diciendo esto, Pedro? Porque habían vendido un terreno, nadie les estaba exigiendo que dieran nada, y ellos mintieron y dijeron, aquí está mi parte, mi diezmo, mi ofrenda, pero por una revelación del Espíritu Santo, Pedro se da cuenta que no estaban siendo sinceros con lo que tenían que dar. Lo más importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener es una sinceridad con Dios y no querer quedar solamente bien ni nada con la gente, porque a veces queremos quedar bien con la gente, pero Dios está viendo la verdad de los corazones. Entonces el Señor dice, ¿estás escondiendo hábitos? La acción del Espíritu Santo nos cambia, nos transforma. Tú tenías que ser guiado y no te has dejado guiar hacia Dios, te has dejado guiar hacia las tinieblas. Es lo que le estaba diciendo Pedro a esta pareja. Porque no estaba diciendo la verdad, no estaba siendo sincero con Dios, con ellos mismos, ni con los demás. Y Pedro se pudo haber quedado callado, pero ¿saben qué? ¿Qué creen? Dios nunca te va a dejar así, porque Dios nunca quiere que nadie nos perdamos. Dice que en Romanos 1 que Dios no quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, cada uno tiene que ser guiados a la acción del Espíritu Santo que trae fidelidad, obediencia, transformación espiritual y no a las tinieblas, tomando nuestras propias decisiones. Este matrimonio cayó muerto, pues se dejaron guiar por los intereses de este mundo. El Espíritu Santo, como miembro del Dios Trino, es creador. De veras, hay veces que uno no encuentra las soluciones a algo, ¿no? Dice, ¿cómo le voy a hacer aquí en cada área de nuestra vida? Pero ¿sabes qué? Así, Dios tiene la solución de cada área de tu vida. Dios es creador y te ha dado el poder en el Espíritu Santo para que se creen soluciones en medio de tus adversidades, en medio de tus situaciones. Las situaciones que tú tienes que recurrir a Dios para que la acción del Espíritu Santo, al escudriñar la palabra, te dé la palabra correcta. Y tú ahí, a través de meditarla, a través de seguir a Dios cada día, te des cuenta cuál es la solución que tú tienes que tomar. Por donde Dios te está guiando en cada situación. Yo sé que ahorita algunos oyen esto y dicen, ay, pues, ¿qué es esto? Pero es una guía del Espíritu Santo hablar esto. ¿Para qué? Para que lo busquemos de corazón, para que sepamos que Dios tiene nuestra solución de cada situación. Si Felipe, en lugar de quedarse ahí cerca de Jesús y atender, que era lo que tenía que hacer, ahorita lo que decían de los diezmos y las ofrendas, y si hubiera ido, pues no hubiera habido alimentación de los 5,000. También nosotros tenemos que permanecer dependientes de Dios Padre, del Hijo con su palabra y del Espíritu Santo, y saber que el poder de la deidad habita en nosotros en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Que este es un mensaje
de motivarnos, de saber todo el bien que hay en nosotros en Cristo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Génesis 1, en el versículo 2, donde el Espíritu Santo, como miembro del Dios Trino, es creador y Él utilizó su poder para traer a existencia todo a partir de la nada. Por eso te digo, si tú tienes una situación clamando a Dios, Él te va a dar la dirección del Espíritu Santo, la revelación de la palabra para saber cómo salir adelante. Tú puedes decir, bueno, Dios lo va a hacer y no va a hacer nada en lo espiritual. No, estamos llamados a orar, a clamar, a buscar a Dios y ver cómo Dios se está moviendo en medio de nuestras situaciones para sacarnos adelante. Es muy triste ver cuando nada más es una frase, Dios lo va a hacer, y tú no haces nada de buscar a Dios, de orar. O frases de en el tiempo de Dios, pero tú ni siquiera estás atento cuál es el tiempo de Dios, qué es lo que te está mostrando. ¿Me estoy dando a entender? No son frases, es acción del Espíritu Santo que te provoca que amar a Dios, a buscarlo, a clamar y a estar entendiendo espiritualmente a través de las Escrituras y tu relación con Él, qué es los pasos que tú tienes que hacer. ¿Sí? El Espíritu Santo es creador y utiliza su poder para traer a existencia el todo a partir de la nada. O sea, donde no hay nada, el Espíritu Santo puede crear ¿qué? Los propósitos de Dios, los planes de Dios. En Génesis 1:2 en la TLA dice, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Fíjense, ni había nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía ¿qué? El Espíritu de Dios. Y quizás en tu vida, en tu corazón, hay áreas que están secas, que están vacías. Quizás relaciones familiares, quizás situaciones a veces de estudio, quizás en tu trabajo, en tu negocio. ¿Pero qué? Tienes al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esas cosas que están en oscuridad, en esas cosas que están secas, el Espíritu de Dios con la dirección del Padre traiga ¿qué? Vida y traiga el propósito y el plan que tiene para ti. Dios quiere cambiar y darte una nueva forma, una nueva imagen, creado según Dios en el poder de su Espíritu. La acción del Espíritu Santo nos cambia, nos transforma y nos hace a la imagen de Dios. Pregúntale a tu compañero, ¿a la imagen de quién quieres estar? En Génesis 1, del 26 al 27, en la TLA, dice Dios, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos al ser humano tal y como somos nosotros. Entonces, estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y fíjense, le dio autoridad porque dice que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal como es Dios. Lo creó a semejanza, creó el hombre y la mujer. Nosotros debemos dominarnos a nosotros mismos y dejar obrar al Espíritu Santo para no permitir la acción del pecado, del conformismo, de la amargura, el dolor o el pasado, de una naturaleza carnal que actúe en nosotros, sino la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es acción. ¿Para qué? Para que nosotros rindamos nuestra voluntad a Dios. Porque es un hilo muy delicado entender en lo más profundo de nosotros, de nuestro corazón, cuando estamos obrando en nuestra propia voluntad y cuando es la voluntad de Dios. Hay veces que hay situaciones que no salen y dices, oye, pero ya estoy orando por tanto tiempo por esto.
Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que estás cambiando en mí. Si hay algo que yo no he oído, por favor, ayúdame. Ayúdame a entenderte, conocerte y poderme humillar delante de ti. Y a veces, como les digo, en las cosas que tardan más en nuestra vida, que tardemos más en cambiar, ¿qué nos hacen? Más dependientes de Dios. Porque tú estás rendida de corazón, reconociendo que solo no puedes. La acción del Espíritu Santo rinde tu voluntad a Dios Todopoderoso para que se produzca la obediencia, el amor y una verdadera fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios no se ve inmediatamente. La fidelidad a Dios es algo que se cultiva diariamente y la mayoría de las veces cuando las cosas no están bien. Cuando te sientes más mal, cuando tú quieres obrar en tu propia prudencia y te paras y dices, no, voy a hacer lo que Dios dice, no lo que mi carne quiere. Pero que es tan importante querer rendirnos a Dios de corazón por la acción del Espíritu Santo, que nos llena y nos transforma. Nosotros no debemos correr hacia las decisiones de las tinieblas, tenemos que correr, por eso dice, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en el Señor Jesús, tenemos que correr a las soluciones que están en esta palabra. Y de ser guiados por el Espíritu Santo, cuál es la palabra para mí, por la cual voy a cabalgar, la cual voy a estar firme, vea lo que vea. Por eso no sigas tus pensamientos antiguos, no sigas el pasado, no sigas necio, terco, ríndete a Dios por la acción del Espíritu Santo. En Salmo 104:30, ayer me pasó algo muy especial al final de la reunión familiar. Partieron el pastel de la comida en pedazos chiquitos y entonces me comí uno y dije, ay, como era muy chiquito, pues está tan rico, me voy a comer otro. Pero se me ocurrió pedírselo a uno de mis familiares. Y cuando llegó, me dijo, ya te comiste uno. Y yo, ay, pero es que está muy rico y tengo mucho tiempo que casi no como pastel. Me dice, no, queremos verte bien. Pero yo sentí algo del Espíritu, una confrontación de obedece. Y que también iba a edificar a la persona que me lo estaba diciendo. Entonces yo dije, sí, Señor, está bien. Pero es la acción del Espíritu que te hace abrir los ojos, que te hace abrir el corazón, que te hace no ser necio ante aquello, ¿sí? Y no apoyarte en tu propia prudencia. Ahora, ¿cuántos detalles, piensa en un momento, tú tienes en tu vida? Que a veces todas las situaciones te está diciendo no, y viene el Espíritu Santo a convencerte de pecado, de justicia y de juicio, y estamos atentos. Y voy a decirles que este mensaje me lo dio hace como 1 mes y medio, pero Dios proféticamente sabe lo que va a pasar. Y así es contigo que estás sentado ahí, porque tienes una relación personal con Dios, tienes un llamado de parte de Dios para vivir con Él y en Él. Si tú le buscas de corazón, Él te va a empezar a hablar desde antes cosas que tú conoces y o no conoces. Porque ¿qué? La acción del Espíritu Santo es poder. Y una de las cosas más importantes es que Dios siempre te va a llevar adelante. Nunca, Él es un Padre responsable que no te va a decir aviéntate a atravesar la calle sin haberte enseñado. Por eso te va guiando, por eso te va dando instrucción, para que tú vayas preparado. Él es un Padre responsable. Pero obviamente si yo digo soy cristiana o cristiano y nunca le busco, nunca oro, siempre estoy viviendo como la gente del mundo, y no es nada más decir vivo así, porque me acuerdo cuando Dios nos dio la iglesia y nos ungieron como pastores. Me acuerdo que el lugar donde teníamos la iglesia, la gente nos decía, ay, es que los cristianos me caen bien, dicen, no fuman, no toman, no van al cine. Y yo les decía, pero pues no
eso no es ser cristiano nada más, porque a lo mejor tú no puedes tomar, pero a lo mejor te gusta otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, como a mí el pastel. ¿Sí? Hay cosas que tú te tienes que mantener lejos, ¿sí? Y ser firme. Y hay momentos, dice, 70 veces cae el justo y 70 veces te vuelves a levantar. ¿Pero qué te levanta? La acción del Espíritu Santo. El poder. A veces te duermes tan cansado. ¿Y por qué dice la Escritura que a su amado Dios dará el sueño? Porque a veces vas muy cansado, te sientes, pero te levantas con unas fuerzas. ¿Y qué es eso? La acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros ahorita que tuvimos la reunión familiar, ahorita que yo me levanté y decía, Señor, qué rico poderme levantar firme, poderme levantar con ese ánimo para servirte. Y no ver otro tipo de cosas, ¿sí me explico? Pero es la fidelidad que día a día tú vas formando de que lo más importante en tu vida, ¿quién es? Dios. No hay otro interés. En el camino, sí, porque tenemos necesidades todos o nada más yo. Todos tenemos necesidades, pero te vas dando cuenta que la necesidad más grande que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Y a veces Dios en su infinita sabiduría permite que algunas cosas no se solucionen tan rápido como nosotros queremos, porque en ese tiempo nosotros entregamos más nuestro corazón a Dios, a la obediencia de su palabra. Entonces dice el Salmo 104:30, pero envías tu espíritu. Esta es una promesa muy grande para que la esperemos. Envías tu espíritu y todo en la tierra cobra ¿qué? Nueva vida. Y ese espíritu está dentro de nosotros en Cristo Jesús. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay personas que se me han acercado a mí y me han dicho, yo estoy experimentando una libertad que antes yo no tenía. Me sentía condenado, culpable, y ahora yo tengo libertad. Es la promesa del Señor en Isaías 61. Libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. En esas promesas tenemos que estar firmes. Una vez yendo a la ciudad de Washington, fuimos a la iglesia. Nuestra hija corrió un maratón y en lugar de irnos al maratón, nos fuimos a la iglesia. Y fue de mucha bendición, les voy a decir por qué. Porque estaba una mujer que la llamaron al frente, se le acababa de morir su hija. Y haberla visto con ese gozo y esa alegría glorificando a Dios, fue de veras un testimonio y una llenura del Espíritu Santo para todos los que estábamos ahí. Ver que en medio de cualquier situación puedes tener gozo, puedes tener alegría y puedes permanecer en la paz de Cristo. A veces no es inmediato, Dios pone muchas cosas para que tú pases esas situaciones, pero al final, quien se glorifica, ¿quién es? Dios. La gran diferencia del que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo en nosotros, es que tenemos el auxilio divino, sabemos a dónde recurrir y podemos estar firmes en esta palabra que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en nuestra mente, en nuestro corazón y en toda nuestra vida. Por eso dice la Escritura que no tenemos temor de malas noticias, ni pavor repentino, ni saeta que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Porque sabemos en quién reposamos, sabemos en quién estamos. Vamos a 1 Corintios 15, del 55 al 57. Mientras lo buscan, les voy a decir, necesitamos buscar su presencia, rendirnos a Dios, dominarnos a nosotros mismos y no dejar dominarnos por las cosas que no son de Dios. Rendirnos a Él, a lo que Él dice en su palabra, para que la acción del Espíritu Santo que nos transforme. Levante la mano, quiere ser transformado.
Y hoy lo que Dios nos está diciendo es que, ahora miren, cuando Dios da un mensaje, es que viene, hagan de cuenta, como esa ola. Por eso dice que el de doble ánimo es como la ola del mar que viene y que va y no hace nada. Que por eso pidamos a Dios sabiduría. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a hablar algo como congregación, es que va a venir algo. El viento sopla y no sabemos a dónde va ni a dónde viene, dice Juan 3. ¿Sí? Y que así es todo el que es nacido del Espíritu. Y nosotros, pregúntale a tu compañero, ¿de qué eres nacido? Del Espíritu. Porque has tenido, ¿qué? Un nuevo nacimiento. Un nacimiento que viene del cielo. También en el libro de Juan dice que nada es dado al hombre si no es dado del cielo. Y tú, y tú, y tú, y tú, y todos, y cada uno fueron escogidos. ¿Para qué? Para tener un nacimiento del cielo y que la acción del Espíritu Santo transforme tu vida, tu corazón, tus circunstancias. Si tu generación funda manera antes, la siguiente ya no lo va a hacer, porque tú vas a ser ese Moisés, ese Gedeón. Vas a ser ese hombre, esa mujer escogida por Dios. ¿Para qué? Para que cambien las circunstancias, para que cambie y que por el poder del Espíritu Santo, donde la tierra estaba desordenada y vacía, venga que la vida de Dios. La vida de Dios y ya no haya terrenos secos. Por eso dice en 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la acción del Espíritu Santo nos transforma. Si tú antes hay cosas que no habías podido, este es un nuevo tiempo, amados. Ese es un nuevo tiempo, pero necesitas tú tener entendimiento, sabiduría y entrega y rendición a Dios para poder creerle. Pecado es no creerle a Dios. Pecado es no dejar que el Espíritu Santo te cambie y te transforme y que le digas a Dios que sí, sí quiero. No es en tu fuerza. La Escritura dice en 2 Corintios 3 que no somos competentes por nosotros mismos, sino por su Santo Espíritu. Somos cambiados a la imagen de Él, transformados. No me quiero quedar igual. No me quiero quedar igual. Por eso dice en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y nosotros qué? Seremos transformados. Esa es una acción del Espíritu Santo que proféticamente viene a tu vida cada día hasta que ya se cumpla todo el plan de Dios para todo el tiempo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos espirituales, tenemos que estar esperando esa transformación. Este es un mensaje de sirloin, no es lechita. Sí, ok. Entonces nosotros tenemos que estar basados en esas promesas de Dios, en ese mover de Dios que el Señor está anunciando. ¿Para qué? Para entrar a todo lo que el Señor está hablando. 1 Corintios 15 del 53 al 54 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista, ¿qué? De incorrupción. Todo este cuerpo es corruptible. Pero la acción del Espíritu Santo lo va a llevar ¿a qué? A la incorrupción. Porque lo que es sembrado en ti eterno, ya nadie te lo quita. Lo que Dios ha hecho en tu vida, ya nadie te lo quita. Tú sabes quién hizo la transformación y quién te cambió. Y lo que Dios te da, cuando Dios te toca, ya nadie te lo quita. No te lo dejes robar. Esto me lo dio Dios, ahora yo tengo esta verdad eterna, ahora es carne porque ya la vivo. No solo la sé, ya la vivo, nadie me la va a poder quitar. Porque Dios es el juez justo. Por eso sembremos, ahorita vamos a ver más adelante, sembremos para el Espíritu y no sembremos para la carne. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vas a ser transformado, vamos a ser transformados por la acción del Espíritu Santo. No necesitas esperar a morirte. ¿No dice Juan 17:3, la vida eterna es conocer a Dios? Y ya lo estás conociendo y esa eternidad está transformando tu corazón, tu vida. No te conformes al mundo actual. Conformarse al mundo actual y nada más estar viendo las cosas con una mentalidad humana o de tu amargura o de tu rencor o de tu forma de ver las cosas obstruye la voz de Dios en tu vida. Dios te puede estar hablando, pero no estás escuchando. Obstruye el hálito de vida que te está dando Dios para transformarte. La muerte es absorbida por la victoria, por la vida del poder del Espíritu Santo. Si tú traías muerte en tu corazón, si tú traías muerte en tus hábitos, si tú traías muerte en tus relaciones interpersonales, el poder del Espíritu Santo va a traer vida y vida en abundancia. Nada más que dile a tu compañero, ya déjalo actuar. No seas tropiezo. Nosotros tenemos que ser renovados en el Espíritu por la acción del Espíritu Santo. Porque Él dijo que donde esté el Espíritu de Dios, allá hay ¿qué? Libertad. Hay veces queremos estar viendo todo como tiene que ser, pero hay que inclinar el corazón y humillarnos y decir: Dios, ¿tú cómo quieres las cosas? Tenemos que pedir al Espíritu Santo que actúe más allá trayendo vida. Clamamos ser transformados por la acción del Espíritu en cada área de nuestra vida. ¿Y saben qué? Del mismo modo el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? En las debilidades. Y a veces todos queremos la victoria, ¿no? Porque el mundo te enseña el éxito, ¿no? Los champions, los campeones, ¿sí? Pero ¿saben qué? En las debilidades también hay que esperar el poder del Espíritu Santo, rendirnos a Dios y decirle: gracias, Señor, porque con esta debilidad estoy más dependiendo de ti. Y sé que voy a ver ¿qué? La victoria. ¿Y saben cuál es? Ya no sé si sepan cuál es el momento más peligroso de un hijo de Dios. Cuando hay victoria. Cuando creemos que lo merecemos todo. Cuando pensamos que no tenemos debilidades. Cuando no somos humildes delante de Dios. Si tú tienes una victoria, gózala, disfruta con el Señor, pero ten cuidado de ti mismo. Vamos a Romanos 8, del 1 al 16. Dice, por lo tanto, la voy a leer en la NBI. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Fíjense, esas son de las promesas que nosotros tenemos que tomar porque vivimos una vida del Espíritu. Porque ya no tenemos esa atadura con el pecado ni con la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló el poder. Por eso envió a su propio Hijo en condición de semejanza a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumpliesen en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Dile a tu compañero, ¿tú qué vives? ¿El pecado o la ley del Espíritu? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza
En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esto es una disciplina que nosotros tenemos que hacer internamente en nuestra mente. ¿Estoy pensando en las cosas del Espíritu en esta situación o estoy pensando nada más en las cosas de la carne? Y tan que el Espíritu Santo está hablando hoy esto, que cuando dieron lo de los diezmos y ofrendas, ¿qué decía Felipe? No, pues ni con el salario, estaba en su mente humana, ¿verdad? Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, nuestro máximo ejemplo, estaba ¿qué? En la mente del Espíritu. Y eso trajo ¿qué? Multiplicación, y trajo vida, y trajo redención, que es la misma que nos ha traído el Señor a cada uno de nosotros. Así que en Cristo estamos completos. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras situaciones, cuando Él nos mira, mira a Jesucristo. Estamos aquí parados, aquí algunos sentados, por los méritos de Jesús, no por ser buenos. La religión te ha enseñado que tienes que ser bueno a tu propio concepto y que no tienes que fallar. Pero la ley de Cristo, la ley que da vida en Cristo, del Espíritu, te dice, yo te recibo. Como Jesús, como el Padre, como el Rey, ¿recibió a quién? Al Hijo pródigo. Todo sucio, todo mal, Él lo recibió. Y nos vamos adelante donde dice que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu. Si hoy te sientes cansado, abatido, con muchas situaciones que no sabes cómo hacerla, acuérdate que el Espíritu Santo está en tu vida. Y que si el mismo Espíritu de Cristo mora en ti, Él te vivifica, Él te saca adelante, que ya no eres presa de la naturaleza pecaminosa carnal, que tú tienes que fijar tu mente en las cosas del Espíritu y no las de la carne, ni en los malos hábitos del cuerpo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y que ustedes no recibieron el Espíritu para estar esclavizados al miedo. Dios me mostraba que hay personas que tienen mucho miedo de situaciones, pero el Señor hoy te quiere hacer libre, te quiere traer libertad. Quiere que no tengas inseguridad, sino seguridad en Él, porque la ley del Espíritu te ha dado vida en Cristo Jesús. Por eso, cuando pasamos situaciones, debemos de saber que no hay nada que nos esclavice al miedo, sino que el Espíritu nos ha adoptado como hijos y podemos clamar al Padre, Abba Padre. Hoy el mundo celebra el Día del Padre. Hoy el mundo celebra que al papá, pero la realidad es que vivimos en una sociedad que a veces los papás no han hecho un buen trabajo, o a algunos sí, pero lo más importante de todo esto es que nosotros nacidos de nuevo tenemos un Padre en los cielos que no va a fallar. Honren a sus padres, pero acuérdense que tienen un Padre en los cielos que les ha permitido nacer de nuevo para vivir la ley del Espíritu y que podemos clamar, Abba Padre.